Ahora vamos a pasar a nuestra meditación de la palabra de Dios y como habíamos anticipado, nuestra clase para esta ocasión está basada en segundo de Pedro, capítulo 3 y versículo 10. Les invito a que leamos desde el versículo 9 hasta el versículo 13. Dice la palabra: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hermanos, en la historia de la humanidad hay dos eventos trascendentales, fundamentales, hermanos. El primero de ellos es cuando nuestro Señor Jesucristo nació. Ustedes recuerdan cómo el libro de Lucas habla de aquellos ángeles que se encuentran a aquellos pastores que están pastando sus ganados, y los ángeles le dicen: he aquí que os doy buenas nuevas de gran gozo. Y les dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese día, hermanos, el hoy que dice el ángel, que os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese momento partió la historia, hermanos, el tiempo en la historia. Hay un antes y un después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero también, hermanos, divide la historia en la vida de aquellos que hemos obedecido el Evangelio. Porque hay un antes y un después, hermanos, antes de estar en antes cuando estábamos en nuestros pecados, y ahora que gracias a que nuestro Señor Jesucristo vino y además murió en la cruz del Calvario, ahora podemos disfrutar el privilegio del perdón de pecados y la salvación de nuestra alma. Pero hay un segundo evento. Hay un segundo evento, hermanos, como lo dijimos, que es también trascendental. Y es cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Y hermanos, dice, por ejemplo, Hebreos capítulo 9, en el versículo 28, cuando dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Buenas nuevas de gran gozo. Había nacido nuestro Salvador. Buenas nuevas de gran gozo. El Señor volverá. Y el apóstol Pedro está hablando de esa verdad en su segunda carta. Bueno, en la primera también lo dijo, pero en segunda carta, capítulo 3, en el versículo 9. Y, hermanos, esa expresión del día del Señor, cuando el apóstol Pedro dice: pero el día del Señor vendrá, esa expresión, hermanos, ese concepto de el día del Señor, hermanos, aparece en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Aparece en el Antiguo Testamento y es una expresión usada para enfatizar, para darle énfasis a los juicios
o castigos temporales que Dios, hermanos, traía sobre aquellos pueblos enemigos, inclusive sobre su propio pueblo, hermano, sobre su propio pueblo. Y por ejemplo, usted está viendo en su pantalla Isaías capítulo 13, cuando Dios anuncia el juicio contra Babilonia. Y puede ver en el capítulo 34 el juicio que venía contra los edomitas. Y puede ver Jeremías capítulo 46 el juicio que venía contra los egipcios. Y así sucesivamente, hermanos. Podemos ver que Dios en todos estos textos, como en Amós capítulo 5 verso 18, habla del día del Señor. El día del Señor, cuando vendría en un juicio en el Antiguo Testamento contra pueblos enemigos. Hay más textos que mencionan el día del Señor de alguna manera. Hay como unas 18 ocasiones en el Antiguo Testamento que lo mencionan. En el Nuevo Testamento, hermanos, también se habla de el día del Señor, y ya lo encontramos aquí en 2 de Pedro capítulo 3 verso 10. En el versículo 12 también lo dice, el gran día de Dios. Pero, hermanos, en el 1 Tesalonicenses capítulo 5, el apóstol Pablo también menciona esta expresión en cuanto a el día del Señor. El día del Señor. Y ese día, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos hace énfasis, hermanos, al juicio de Dios. Y, hermanos, cuando Dios se reivindica con aquellos que se rebelaron contra Él, o cuando salva a aquellos que son obedientes a su voluntad. Que Dios nos bendiga para que seamos los que estemos en el segundo grupo, hermanos. Que seamos aquellos que están en el segundo grupo de los que a los cuales Dios vendrá en juicio. Pero, hermanos, en esta segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 3 y 4, el apóstol Pedro menciona aquellos burladores, hermanos, aquellos que prefieren ridiculizar esta idea de que el Señor Jesucristo vendrá, y la ridiculizan, y hermanos son sarcásticos y hablan con ironía en cuanto a este hecho, y niegan, dudan de esta realidad, hermanos, con un solo propósito, como el apóstol Pedro les llama, ignorantes voluntarios, es decir, personas que deciden ignorar esta verdad, que deciden, hermanos, no aceptar esta verdad, no porque no haya evidencias, no porque no tengamos fundamentos para creerlo, sino porque prefieren no creerlo para seguir viviendo su vida desenfrenada de pecado. Por eso el apóstol Pedro dice en el 2 de Pedro capítulo 3 versículos 3 y 4, sabiendo primero esto, que en los postreros días, estamos en los postreros días, no empezamos desde la pandemia que estamos viviendo, en los postreros días, sino los postreros días, usted los puede ver en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, Hebreos capítulo 1 versículo 1 y 2, lo puede ver en el apóstol Pedro dice en su primer sermón en Hechos capítulo 2 versículo 16 y 17, habla de los postreros días. Es decir, los postreros días, hermanos, vinieron a partir del Nuevo Testamento. Inclusive el apóstol Pedro dice en 1 Pedro capítulo 1, en el versículo 19 y 20, que Cristo murió en los postreros días. En los postreros días. Entonces, todos esos textos, si usted los ve, nos mencionan que los postreros días empezaron desde el Nuevo Testamento, por ponerle un punto de referencia. Bueno, el apóstol Pedro dice que en los postreros días vendrán burladores andando según su propia concupiscencia. Note lo que dice. Estos son burladores que andan según sus propias concupiscencias, siguiendo sus propios deseos desordenados, siguiendo sus propias intenciones pecaminosas, siguiendo sus propias intenciones, hermanos, de continuar pecando. Y ellos se burlan diciendo
¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Cómo es que dices tú que el Señor Jesucristo va a venir? ¿En dónde está tu fundamento? Y ellos argumentan, hermanos, apoyados en el siguiente razonamiento que el apóstol Pedro menciona. Ellos dicen, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ellos dicen, nunca ha pasado nada. Nunca ha sucedido una cosa extraordinaria de manera que nos pueda a nosotros dar una base para pensar si es cierto lo que se está diciendo. Desde el día que nuestros padres durmieron, todas las cosas siguen siendo iguales. Todos los días son iguales. No hay ningún cambio. Entonces, ¿por qué habríamos de creer semejante cosa? ¿Piensan? Y Pedro va a argumentar, hermanos, va a argumentar en contra de ese pensamiento y lo va a derrumbar ese argumento, hermanos, y nos va a decir que hay evidencias de que el Señor vendrá. De que el Señor vendrá. De manera que el apóstol Pedro está diciendo que hay gente que se burla. Ay, antes como ahora, hermanos. Antes como ahora. Hay escépticos, hay incrédulos, hay gente, hermanos, que prefiere hacerse al grupo de aquellos que dudan de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Consideran que ese es un pensamiento que no cabe en el siglo para la gente del siglo XXI. Eso es un pensamiento muy limitado. Eso es un pensamiento para ignorantes. Y nosotros no estamos en el tiempo de la ignorancia, estamos en el tiempo del conocimiento, de la abundancia de información, de manera que esto es cosa del pasado. Para otros solamente es una manera de intimidar. Es una manera de intimidar a aquellos que no tienen un carácter muy débil, que tan solo pensar en eso los derrumba y los pone a temblar. Ese es para gente débil, dicen ellos. Hermanos, y se burlan. Y se burlan. Sin embargo, hermanos, quiero que ponga énfasis en cómo el apóstol Pedro empieza el versículo 10. ¿Cómo el apóstol Pedro empieza el segundo? Sí, viene argumentando y ya echó por tierra a partir del versículo 5 hasta el versículo 9, ya echó por tierra ese pensamiento y el apóstol Pedro dice en el versículo 9, si el Señor no ha venido, no es porque no sea cierto que vendrá, no es porque el Señor sea descuidado en cumplir sus promesas, sino que el Señor es paciente. No ha venido porque nosotros seguimos todavía en nuestros pecados. No ha venido porque si viniera el Señor ahorita, entonces mucha gente, muchísima gente, perdería la oportunidad de arreglar su vida delante de Dios. Por eso no ha venido. Hay gente que dice, pues que se manifieste ahora. Ay, hermanos, sí, por eso Amós decía, ¿para qué quieres el día del Señor? Si ese día será no de luz, sino de tinieblas. Bueno, hermanos, para quienes no han obedecido su voluntad. Pero el versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá. No importa si crees o no crees, no importa si te parece un pensamiento ridículo, no importa si piensas que es un pensamiento para ignorantes, pero el día del Señor vendrá. No tenemos que exigirlo, hermanos. La gente no tiene que decir, pues que ya venga el Señor. Bueno, no tenemos que exigirlo. Lejos de exigir que el Señor venga, tenemos que esperarlo preparados. Por eso en Lucas capítulo 12 el Señor Jesucristo nos presenta una parábola de un siervo que está listo para cuando su Señor venga. Y nos dice, hermanos, en esta parábola, en el versículo 37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. Bienaventurados que cuando el Señor venga no tenemos que exigirle que ya venga hoy, sino estar preparados, velando para cuando nuestro Señor venga. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirle.
Y aunque venga a la segunda vigilia, 12 de la noche, y aunque venga a la tercera vigilia, 3 de la mañana, a la hora que venga. El Señor Jesucristo menciona estos horarios en el tiempo judío porque es un tiempo, es una deshora, es la hora cuando todo el mundo duerme. Bueno, el siervo que está preparado aún a ese tiempo está listo para cuando su Señor venga. Eso es lo que tenemos que estar haciendo ahorita. Ahorita. Hermanos, pero el día del Señor vendrá. Y no sabemos cuándo. No sabemos cuándo. A través de la historia, mucha gente, muchos religiosos han establecido días. El Señor va a venir en tal fecha, el Señor va a venir en tal fecha. Bueno, hermanos, fracasaron. Y fracasaron porque así lo eligieron. Eligieron fracasar porque establecieron un día que Dios no nos ha revelado en su santa palabra. Establecieron días que Dios no ha establecido. Él solamente, leo yo Hechos capítulo 17, versículo 31, dice la Biblia, por cuanto ha establecido un día. El apóstol Pablo dijo que en cuanto a la venida del Señor Jesucristo, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 y 2, dice, no hay necesidad que se les diga, hermanos. No tenemos que poner tiempos. El Señor va a venir. No sabemos cuándo. No sabemos cuándo. Pero sabemos quién lo dijo. Y eso es suficiente. Cuando el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 3, volveré, es suficiente. Cuando Dios dijo que iba a mandar a su Hijo para juzgar al mundo en Hechos 17, 31, es suficiente. Es suficiente. Cuando aquellos ángeles en Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11 dijeron, así como ustedes lo vieron ir, así lo verán venir, es suficiente. No necesitamos saber el tiempo. Los apóstoles en Hechos capítulo 1, versículos 6 al 7, le preguntaban al Señor Jesucristo cuando ya se iba de esta vida después de resucitado y aparecerse a sus discípulos por unos 40 días y ya se estaba despidiendo de ellos y le dijeron a sus discípulos, ¿restaurarás el reino de David en vuestros días? El Señor Jesucristo les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. No, esto no tienen que saberlo. Basta con que ya Dios lo haya dicho, hermanos, y eso es suficiente. Dios como el principio de Dios lo dijo, es verdad, y yo lo creo. O mejor dicho, el Señor lo dijo, y es verdad, aunque yo no lo creo. No, porque no depende de si creo o no, depende de quién lo dijo. Y eso, hermanos, para nosotros es suficiente. El día del Señor vendrá y debemos estar preparados. Hermanos, hermanos, cuando el apóstol Pedro argumentó en contra de aquellos burladores que preguntaban dónde está la promesa de su advenimiento, porque desde que nuestros padres murieron todas las cosas siguen así, el apóstol Pedro dijo, estos ignoran voluntariamente. Así han elegido ser. Ignorar a propósito, deliberadamente. Porque dice el apóstol Pedro, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos, el énfasis que yo quiero poner aquí es, ¿cómo fueron hechos los cielos y la tierra? Dice, fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. El énfasis que quiero poner es que los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios. Y aquel que hizo los cielos y la tierra también ha dicho en el versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. La misma palabra que los hizo, la misma palabra los ha reservado y guardado para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El que hizo todo también nos ha dicho que lo va a acabar todo. Así nada más. Así nada más. Y usted y yo hacemos bien en creerlo y prepararnos para ese día. Pero, hermanos, la pregunta aquí es, y bueno, ¿y qué va a suceder? ¿Qué va a pasar cuando el Señor venga? ¿Qué cosa
no vamos a mencionar todos los eventos, hermanos, pero sí vamos a decir que, a enseñar algunas cosas que van a suceder. Y lo primero que quiero decir, hermanos, es que cuando el día del Señor venga, cuando Cristo venga, cuando ese día que Dios ha establecido para enviar a su Hijo a juzgar al mundo, ese día, hermanos, que Cristo venga, no vendrá a establecer un reino como algunos enseñan. Hay gente, religiosos, que enseñan que Cristo va a venir al rapto, al arrebatamiento, cuando se lleve su iglesia al cielo, dicen ellos. Y después van a haber 7 años de tribulación y después Cristo vuelve para establecer un reino de 1000 años, dicen, en la tierra. No, Cristo no dice la Biblia. No dice la Biblia que Cristo viene a establecer un reino. Ellos suponen que cuando Cristo vino la primera vez, vino a establecer el reino profetizado en Isaías capítulo 2, los primeros versículos, o Daniel 2:44, hermanos, o Miqueas capítulo 4, versículos 1 en adelante, que Cristo venía a establecer ese reino. Pero que como los judíos no lo recibieron, según Juan capítulo 1, verso 11, los judíos no lo recibieron, entonces en lugar del reino el Señor estableció la iglesia. No, eso no es cierto. Porque si usted lee Efesios capítulo 3, versículo 10 y versículo 11, la Biblia dice que para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer a los principados y potestades por medio de la iglesia. En el versículo 11, la primera parte dice, conforme al propósito eterno. ¿Qué tenía Dios en su propósito eterno? Establecer un reino, y como no pudo, entonces iba a establecer la iglesia. No, la iglesia está en el plan eterno de Dios, hermanos. No es un plan B de Dios, sino es un plan A. Dios siempre lo había pensado así. Ok. El reino fue establecido en Hechos capítulo 2. Usted lo puede leer a partir del versículo 23, cuando el apóstol Pedro habla del 22-23, cuando habla de la muerte y sepultura y resurrección de Cristo, y luego que Dios lo levantó y lo puso a su diestra hasta que ponga a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Termina el apóstol Pedro diciendo en el versículo 36 que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ahí empieza el reino. Usted puede leer texto por texto. Y Colosenses 1:13, Apocalipsis 1:9, habla del reino. Cuando Cristo venga, no viene a establecer el reino ya fue establecido. Cristo viene a entregar el reino al Dios y Padre. Quiero que lo lea conmigo, primera a los Corintios capítulo 15. Primera a los Corintios capítulo 15, en el versículo 22, cuando habla acerca de la resurrección de los muertos, y luego el fin. ¿Y qué pasa en el fin? ¿Qué pasa cuando Cristo viene? ¿Qué pasa, hermanos? Dice la Escritura, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, que son las primicias, los primeros frutos de los que resucitaron para no morir jamás. Después dice, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Qué sigue después que Cristo venga para llevar su iglesia? ¿Qué sigue? El fin. Verso 24. Luego el fin. ¿Qué pasa en el fin, según ese verso 24? Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. En Hechos capítulo 2, David profetizó, yo oí a mi Señor, el Señor a mi Señor diciendo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hechos capítulo 2. Bueno, el apóstol Pablo dice que Cristo reina hasta que vuelva por segunda vez y ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Cuál es el postrer enemigo a vencer? Según este texto, el verso 26 dice que es la muerte. Cuando Cristo viene, seamos resucitados de entre los muertos y el cristiano fiel sea llevado al cielo. Se acabó todo, hermanos. Cristo no viene a establecer un reino terrenal. Cristo viene a entregar el reino al Padre.
El día del Señor vendrá. Cuando Cristo venga, hermanos, entregará el reino al Dios y Padre. ¿Qué más sucederá? Bueno, no vendrá, cuando Cristo venga, hermanos, cuando el día del Señor se dé, no vendrá a purificar esta tierra como otros enseñan. No, que esta tierra no será destruida, sino que será purificada para que aquellos siervos fieles a Jehová puedan vivir para siempre. Bueno, el apóstol Pedro dice que no es así. Dice que esta tierra será deshecha. Cristo viene a deshacer esta tierra. Y quiero que usted observe que en 2 de Pedro, capítulo 3, en el versículo 10, en el versículo 11 y en el versículo 12, menciona esta misma palabra, deshacer. Deshacer. Noten, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, primero, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué pasará? Dice, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos, el fundamento de la materia, lo que constituye la materia, así como el fundamento de un vocabulario es el abecedario, así los elementos fundamentales de la materia de este universo, los elementos ardiendo serán deshechos. Lo mínimo será deshecho. Será deshecho. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Note el verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Todas estas cosas han de ser desechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Verso 12. Esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual, otra vez, los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Hermano, ¿qué mensaje dejan todos esos términos que Pedro usa para hablar del fin del mundo y de esta creación material? Que será purificada. ¿Le dan esa idea estos textos? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Tiene uno que cerrar su mente para no poder entender. No. El día del Señor, hermanos, estos cielos y esta tierra serán deshechos. Dice el versículo 10 que la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Deberíamos pensar seriamente en esa parte. Deberíamos pensar seriamente. Tanto nos agotamos, tanto nos desgastamos, tanto nos cuesta, tanto tiempo invertimos, hermanos, en hacer en esta tierra. Y dice la Biblia que cuando nos morimos nos vamos sin llevarnos nada. Dice la Escritura. Pero al mismo tiempo, cuando Cristo venga, nada de esto quedará. Solamente para mencionarles en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, la Escritura dice, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Hay obras que se queman, hermanos, y hay obras que permanecen. Y las obras que permanecen son aquellas que se hacen en un servicio fiel a Dios. ¿En dónde está invirtiendo usted su tiempo? ¿Cuáles son las obras en las que usted tanto se está desgastando? ¿En las que se acaban, se queman, se deshacen, se consumen? ¿O en las que permanecen aún después que usted haya muerto? Pensemos seriamente en ello. Bueno, ¿qué sucederá el día que el Señor venga? Bueno, la Escritura nos dice que Cristo no vendrá a salvar al que no se ha preparado. No vendrá a salvar al que no se ha preparado, sino vendrá a dar justa retribución. A pagar con castigo a los que no obedecieron su voluntad, a los que no tomaron tiempo para arreglar sus vidas. Hay un pensamiento, un deseo de que ojalá
que cuando Cristo venga, en su amor, en su compasión por los perdidos, su corazón se conmueva al ver a aquellos que se pierden y finalmente decida que no se va a perder nadie, que los va a perdonar y que así como mientras estuvimos en esta tierra, mientras esta tierra contó el tiempo, Dios fue paciente y lo mostró a través de toda la historia. En el día que Jesucristo venga, también Dios va a ser paciente y misericordioso, lento para la ira, clemente, y va a perdonar aún a aquellos que no le obedecieron. Hermanos, eso no va a pasar. Y no porque yo no quiera, sino porque eso no sería justo delante de Dios. Y el juicio de Dios tiene una cualidad, que es justo. El apóstol Pablo, cuando escribe en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6, habla de ese justo juicio de Dios. Porque dice que es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo cuando Jesucristo venga. Quiero que note las palabras. Quiero que observe que el apóstol Pablo dice que eso es justo. Piense usted conmigo. Y no deseo que eso jamás pase, solamente es un ejemplo, que asesinaran a uno de sus hijos de una manera cruel para robarlo, y que encontraran al culpable y lo llevaran a la corte, y estando en la corte, el juez tiene todos los argumentos para condenar tal acción. Y el juez dice, sé que es culpable, tengo todas las evidencias de su responsabilidad en este homicidio, pero ¿sabe? Tengo tanta compasión por verlo pasar toda su juventud o el resto de su vida en la cárcel y no quisiera. Yo quisiera que él regresara con su familia, estuviera con sus hijos o con su esposa, con sus padres y que disfrutara la vida. ¿Y usted está oyendo lo que el juez está diciendo? ¿Usted saldría de esa corte contenta con la decisión del juez? ¿Consideraría que se hizo justicia? ¿Le daría un calificativo a este juez de justo? Yo creo que no. Yo creo que no. Pues así es, hermanos. Así es, amigo. Eso no sería justo. Que alguien que nunca vivió, que vivió sin interesarse en servir a Dios, que hizo sus propios gustos, siguió sus propios pensamientos, vivió la vida como él quiso o ella quiso, y después recibir la herencia celestial. No, no es justo. No es justo. Porque y nosotros que nos hemos reservado de todos esos pecados, que no queremos hacer tampoco de todos modos, pero que nos hemos reservado y hemos batallado y hemos sufrido y hemos pagado el costo de ser cristianos fieles y después a unos y a otros darnos la corona de la vida eterna. No, eso no es justo, hermano. Y la Biblia dice que Dios no es injusto. El juicio de Dios siempre será justo. Y vea, ahora sí, lo que el apóstol Pedro tiene como argumento. Y mira el pensamiento, como si Pedro está diciendo, si Dios no hizo esto, entonces tampoco lo hará contigo. Si Dios no pudo hacer esto, entonces tampoco lo hará contigo. Si Dios no hizo esto, entonces no lo hará tampoco contigo. Mira el argumento. Segunda de Pedro capítulo 2.
Versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Mire, si Dios no perdonó a los ángeles, tampoco lo perdonará a usted si no obedece la palabra. Versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Es otra vez el mismo pensamiento. Si no perdonó a toda la generación en los tiempos de Noé, ¿por qué nos perdonará? ¿Por qué supone que nos perdonará a nosotros? Mira el versículo 7. Versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Para qué sirve ese ejemplo? ¿Para qué sirve ese ejemplo de la justicia de Dios sobre Sodoma y Gomorra por impíos? ¿Para qué? ¿Por qué los condenó Dios? Porque saben que nosotros entenderemos que si condenó el pecado de Sodoma y Gomorra, también va a condenar el nuestro. Por el otro lado, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Puede condenar a unos y puedes librar a otros que son justos. Condenó la nefanda conducta de aquellos impíos, pero libró al justo Lot. Eso, hermanos, tenemos que tenerlo claro. Versículo 9. Pero sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, fíjese, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Yo creo que no necesita mucha explicación esos textos. Más bien necesita un corazón noble, sensible, que los escuche, que los acepte y que haga los cambios necesarios. Hermanos, amigos que nos escuchan, si así será el día del Señor, justo, su juicio, castigo y recompensas, condenación y salvación, premio justo. Si así será el día del Señor, el apóstol Pedro dice, ¿cómo no debiéramos andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos con urgencia, con diligencia, prontitud, esmero, dedicación, sabiendo qué cosas necesito corregir para hacerlas? Hermanos míos, Dios espera que al entender esta parte de la Escritura seria, preocupante, nos haga responsables de nuestras propias decisiones y que nos sentemos a meditar en nuestros caminos, que nos sentemos a considerar nuestra vida a la luz de las Escrituras. No de acuerdo a mi opinión, sino a la luz de las Escrituras. Y si necesitamos que cambiar algo, hoy es cuando lo debemos de cambiar. Usted que nos escucha y no ha obedecido el Evangelio, usted que nos escucha y ha vivido una vida apartada de Dios, haciendo unas cuantas buenas cosas y tratando en cierta manera de calmar la conciencia, pero que siendo honestos, usted no está sirviendo a Dios como debiera. El apóstol Pedro contestó a la pregunta que le hicieron cuando terminó de predicar su sermón y le preguntaron, ¿qué hacemos? Pedro dijo en Hechos 2:38, arrepiéntase y bautícese
cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Necesitamos arrepentirnos y necesitamos bautizarnos. Una vez que hemos entendido nuestra necesidad de Dios, una vez que aceptamos nuestros pecados, estamos conscientes de ello, necesitamos arrepentirnos y ser bautizados para que nuestros pecados nos sean perdonados y recibamos el don del Espíritu Santo. En el versículo 39, el apóstol Pedro dijo que esa promesa es para ustedes, es para sus hijos, es para los que están lejos, es para todos. Cuanto el Señor vuestro Dios llamare. En el versículo 40 dice, y con muchas otras palabras les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Sálvese ahora que tiene oportunidad. Deje esa perversa manera de vivir. Arrepiéntase de sus pecados y bautícese para que sus pecados les sean perdonados. Mire el ejemplo. Estoy tratando de conectar Hechos 2:39 con el ejemplo de Hebreos capítulo 11, versículo 7, cuando el apóstol Pedro dijo, la promesa del perdón y el Espíritu Santo es para ustedes, es para sus hijos, es para todos. Cuando, hermanos y amigos que nos escuchan, cuando Dios le anticipó a Noé, le advirtió, hermanos, de que iba a haber un diluvio porque vendría en juicio contra aquella generación, y le dijo a Noé que preparara un arca donde se salvase él y su familia. Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice que Noé por la fe creyó eso. Lo creyó. Y esa fe que Noé tuvo en las palabras que escuchó de Dios le causó temor. Causó temor de la posibilidad de que él se perdiera, de que se perdiera su familia. Le causó temor de tal manera que por temor preparó el arca donde se salvase su familia. La pregunta aquí es para nosotros que somos padres es, ¿qué estamos haciendo ante esta advertencia de Dios de que el día del Señor vendrá? Y vendrá sin advertencias, vendrá como ladrón en la noche y vendrá para hacer un justo juicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ya estamos diciendo, si usted no obedeció el Evangelio, arrepiéntase y bautícese para que sus pecados le sean perdonados, porque el Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, según el apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios capítulo 15, versículo particularmente el 3 y el 4, pero en el versículo 1, el apóstol Pablo nos dice que él está hablando del Evangelio. Y en el bautismo nosotros obedecemos al Evangelio porque morimos con Cristo, somos sepultados con Cristo y resucitamos para una vida nueva. Romanos capítulo 6, versículo 3 y versículo 4. Pero ya somos cristianos. Permanezcamos fieles. Y para todos, creamos esta advertencia de Dios. No es una amenaza, es una advertencia para que nos preparemos, para que con temor preparemos a nuestra familia para ese día. Que Dios nos bendiga para que podamos pronto entender esa verdad. Estamos invitando a que se comuniquen con nosotros. En sus pantallas van a encontrar el email o el correo electrónico de la iglesia, la dirección de la iglesia para si nos quieren escribir, y el teléfono de la iglesia por si nos quieren llamar. Pueden dejar un mensaje y nosotros estaremos al pendiente de escuchar el mensaje que nos pueda dejar. Estamos interesados en saber de usted, estamos interesados en establecer contacto con usted para continuar estudiando la palabra de Dios. Dios les bendiga, que tengan una excelente semana y nos vemos por el favor de Dios el próximo miércoles. Vamos a ir